Hola, soy Verónica y hoy vamos a crear una vela de soja con parafina en gel, estilo malteada de chocolate. Una vela artesanal hiperrealista, perfecta para decorar, regalar y, por supuesto, ideal para vender. Esta creación tan especial me la pidió con muchísimo cariño Mari Carmen Tobar desde México y hoy se la dedico con todo mi corazón. Gracias por inspirar esta delicia que parece salida de una cafetería vintage, pero que en realidad es una vela aromática hecha a mano. Si quieres aprender a hacer velas artesanales rentables, con efecto profesional, textura cremosa y acabado gourmet, quédate, porque te voy a explicar el paso a paso completo, materiales, temperaturas, mezcla correcta de cera de soja, uso de parafina en gel y cómo lograr ese efecto realista que conquista miradas y clientes. Prepárate, porque hoy no hacemos una vela, creamos una experiencia que ilumina y seduce. Los materiales básicamente que utilizaremos para esta malteada es cera de soja de alto punto de fusión, la cantidad necesaria de la capacidad de tu recipiente. Si vives en climas cálidos como yo, tienes que endurecerla para que pueda resistir mercados, calores y transporte. Entonces utilizamos estearina vegetal. La estearina vegetal debes agregar máximo un 8% del peso de tu cera de soja para que pueda resistir el calor y el transporte. Luego la vamos a perfumar con esencia aromática de chocolate. Puedes también utilizar esencia aromática de vainilla. Si prefieres hacer este diseño de fresa o de naranja o de lo que tú desees, cambia la esencia y los colorantes. Colorante para vela de chocolate marrón. Este es imprescindible. Y como vamos a hacer una decoración de fresa, vamos a utilizar colorante rojo. Para lo que es el sirope, voy a utilizar parafina en gel. Este paso es opcional, pero realmente, créeme, lo va a dejar hiperrealista. Además, por supuesto, vas a necesitar un recipiente y una mecha. Puedes utilizar las mechas de algodón o también las mechas de madera. Voy a empezar por la incrustación. Utilizaré un molde de fresa. Quédate pendiente si no tienes moldes, que en los próximos videos subiré un tutorial de cómo sacar impresiones a tus fresas. Así que muy pendiente a los videos para que lo puedas hacer. Para las fresas utilizaré 15 gramos de cera de soja. Estas cantidades son orientativas, por eso es importante que te comente el porcentaje. ¿Cómo calculo el porcentaje de estearina de mis 15 gramos? Pongo 15 menos 8% es igual 1 gramo 20 de estearina. Ahora añadimos colorante rojo. Estos colorantes pigmentan muchísimo. Agrega poco a poco hasta ajustar el color. Es importante que el colorante se funda, así se integra correctamente. No añada fragancia en este paso porque el calor lo va a evaporar. Llevamos preferentemente a baño María, controlando la temperatura. Ya la tenemos fundida y ahora vamos a verter en el molde. Vertemos con mucho cuidado en el molde. Recuerden utilizar una bandejita para poderlo mover, si no lo tienen que dejar quieto en el lugar donde lo han puesto. Aprovechando el colorante que nos ha sobrado, vamos a poner una cucharadita de cera de soja de alto punto de fusión. No es necesario añadir estearina ya que vamos a hacer la decoración de la cañita. Vamos a fundir muy poquita cantidad, es para hacer unas líneas a la cañita. Mientras lo fundimos, en un trocito de papel
de horno, vamos a hacer la decoración de la cañita. Este otro trocito lo reservamos para el chocolate. Como ya vamos a empezar a trabajar con nuestro recipiente para hacer las decoraciones, lo primero que debemos hacer es pasar alcohol de 96 grados, el alcohol que solemos utilizar, para sacarle toda la grasitud y todas las imperfecciones, para que nuestro trabajo quede bonito. Con pistola de silicona vamos a ubicar el pabilo en el fondo. Pueden hacerlo con pistola de silicona o también con unos adhesivos que venden. Yo realmente utilizo la pistola. Tratan de ubicarlo centrado, que quede pegado para que sea muy fácil rellenar y que quede cubierto. Para centrar el palito, lo ideal es utilizar este tipo de soportes. De esta forma me va a quedar centrado el pabilo. Si no tienen, pueden utilizar 2 palitos de helado o un palillo de la ropa. Pero para este diseño, como va a tener bastante movimiento, prefiero este tipo de palitos. Para preparar el sirope de chocolate, comenzamos añadiendo colorante a nuestra cazuela. Este colorante en polvo es bastante intenso, así que una puntita es suficiente. En todo caso, si lo quieren más intenso, vamos a adaptarlo luego, pero con esto yo creo que tenemos suficiente. Para el sirope vamos a utilizar parafina en gel. Mucho cuidado porque la parafina en gel es altamente inflamable y funde rapidísimo y llega o supera incluso los 100 grados Celsius. Así que en este paso es importantísimo no perder de vista lo que es nuestra cazuela. En caso de que agarre llama, lo que tienen que hacer jamás echar agua. La tapan la cazuela. Al consumirse el oxígeno, se apaga. No tengan miedo, pero siempre pendiente. Y en este paso, trabajando con este tipo de parafina en gel, niños y mascotas lejos. Como ya les he comentado, la parafina en gel es derivado del petróleo, por eso su propiedad altamente inflamable. Viene en gel, es ideal para todo tipo de velas efecto bebidas, porque va a ser totalmente transparente. Se puede cortar con tijera. Vamos a poner la cantidad necesaria, porque lo vamos a preparar. Utilizamos un poco y el resto lo vamos a reservar. Para este paso no vamos a añadir fragancia, pero para el último paso, porque aquí vamos a reservar este preparado, para el último paso, cuando vamos a poner por encima, sí le vamos a agregar fragancia. Estén muy pendientes a la temperatura y al punto para agregar fragancia a la parafina en gel, porque al alcanzar altas temperaturas la fragancia se evapora. Entonces es importante controlar la temperatura. Como ahora mismo vamos a hacer la decoración del vaso, no le pondré fragancia, solamente color. Es importante que esté líquida para poder hacer el efecto chocolate derretido. Ponemos algo en el fondo. El resto lo reservamos. Vamos haciendo gotitas. Pueden tocar las paredes. Todo lo que quede que no les guste lo pueden sacar una vez esté frío. Este lo vamos a reservar. Fíjense
lo fácil que se desprende una vez esté frío. Por eso este paso es importante hacerlo rápido porque ya solidificó. Si quieren aún darle más efecto, utilizamos una pistola de calor. Recuerden volver a ubicar el pabilo en el centro para que una vez endurezca quede correctamente colocado. En otro recipiente vamos a preparar para rallar el chocolate, para dar ese efecto de chocolate rallado. Vamos a poner cera de alto punto de fusión, la cantidad necesaria. Yo voy a poner muy poco porque quiero hacer una tabletita pequeñita aquí para rallar por encima. La coloreamos. Lo volvemos a llevar a fundir. Quiero que sea intenso. Una vez fundido, como esto va a ser parte de la decoración superior, sí vamos a añadir unas gotas de esencia. Unas gotitas. Para esto no vamos a necesitar molde. De esta forma crearemos una tabletita de chocolate para poder fundirla. No es necesario que sea perfecto, sino que sea un contenedor y que no se nos haga nuestra cera. Esto es mucho más práctico que utilizar un molde que luego lo tendrían que lavar. Además, si ustedes hacen una pastilla, digamos, de chocolate, luego cuando quieran usar esto, porque esto les va a durar para varios diseños, va a ser mucho más cómodo ya tenerlo preparado. Mientras tanto, no dejamos que se enfríe nuestra cera de soja. No es necesario que sea perfecto, esto es para crear una barrita de chocolate para poderla rallar. Con nuestra cera fundida, lo vertemos. Y esperamos a que solidifique. Pueden rallarlo o pueden con un cuchillo cortarlo. Si lo hacen finito, por ejemplo así, lo pueden cortar con un cuchillo. Y lo que sobre, una vez lo tengan listo, lo guardan en un frasquito tapado, no hay problema. Vamos a calcular cuánta cera de soja necesitamos para nuestra decoración. Aproximadamente vamos a llenar todo el vaso, pero de lo que es chocolate. El resto lo vamos a hacer de crema. En otro vaso o antes de comenzar, ponen la tara y vamos a poner. Recuerden de que hay que añadir 8% de estearina. Depende del clima, para contenedores, que a veces lo ponen en los comentarios, sí se puede utilizar cera de bajo punto de fusión. Pero recuerden que al ser de bajo punto de fusión en climas cálidos, suele fundirse. Entonces, como luego vamos a poner decoraciones y queremos que la estructura sea sólida, lo que yo les recomiendo es cera de soja de alto punto de fusión, reforzándola con estearina justamente para que conserve el calor y el transporte. Porque si utilizamos velas de bajo punto de fusión, yo por ejemplo las suelo utilizar para masajes corporales porque el mínimo calor ya la funde, pero para este tipo de decoraciones, a mi entender, es mucho mejor alto punto de fusión que va a soportar altas temperaturas. Es esta la que yo utilizo.
Yo estoy haciéndolo para mi vaso. Ustedes tienen que calcular medidas y porcentajes. Les explico. Para 100 gramos de cera de soja, el cálculo que tienen que hacer, este es muy fácil, pero si ustedes tienen 200 gramos o 150, para que sepan cómo se calcula, 100 gramos menos, voy a ponerlo más abajo, 100 gramos menos 8% es igual. Me va a dar 8 gramos. Tengo que poner 8 gramos de estearina para que esta cera de soja no se me deforme con transporte y con altas temperaturas, especialmente si están en Colombia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos. Necesitan poner estearina. Ya tenemos fundida nuestra cera de soja de alto punto de fusión. Voy a tomar la temperatura. 73 grados. Con 73 grados nuestra fragancia se va a evaporar. Tenemos que esperar que baje a 55 grados, 60 grados, 50. No mucho que baje, pero que baje un poco, porque si no la vamos a evaporar. Así que tenemos que esperar un poco. Mientras tanto, vamos a ver qué color nos ha quedado con ese resto que teníamos. Para eso utilizan una hoja de color blanco, puede ser un pedazo de servilleta, y hacen la prueba de color. Tienen que poner una gota y esperar a que enfríe a ver qué color va a quedar. Prácticamente va a ser una cosa así como hicimos, ya sabemos este color. 67. Se van dando cuenta que la temperatura baja en caso que ustedes no tengan termómetro, porque las paredes ya empieza a crear una nata. Fíjense en que también en las paredes ya vamos viendo el color que queda. Es un color leche con chocolate bastante disuelto, que yo creo que estaría bien ese color, para que resalte con el sirope y que resalte con este. Vamos a ver esto si sigue enfriando. Sería este color. Esta es la pastillita que está quedando. A ver si enfría un poquito más. Tengan mucho cuidado que no se derrame porque aún está caliente, quema. Yo creo que sí, que puede quedar bonito, contrastando. Si se les ensucia, pasan nuevamente alcohol. Este sería el color que nos queda. Si lo quisieran aclarar, tienen que poner más cera de soja, pero recuerden que les va a sobrar. Si lo quieren oscurecer, ponen más colorante. Yo lo voy a dejar así, para que quede un efecto malteado. Va a quedar este color, leche con chocolate. $62. Ya nos estamos aproximando. Mientras tanto, si ustedes observan, hay velas que parece que estuvieran despegadas del vaso. Para eso lo que tienen que hacer es calentarlo. Calentamos el vaso para que no haya choque de temperatura antes de verter. Y lo último que tenemos que verter es la fragancia para no evaporarla y para que huela muchísimo. Con pistola de calor lo calentamos un poco. No utilicen secador de pelo porque la cera va a volar por el aire y se van a quemar. Esto es un calor un poquito más controlado. Fíjense, si no tienen termómetro, ya se nos está enfriando esto. $57. Yo le pondría la fragancia para que no enfríe más, porque cuando pongamos la fragancia va a enfriar. Quieren, para que no quede, porque ya ha enfriado bastante, apenas en la olla
que tienen de agua caliente, la ponen un poquito para que no evapore, pero para que integre, para que se vuelva a abrir lo que es la molécula de la cera de soja, atrape la fragancia y se vuelva a cerrar. Fíjense que ha quedado como una crema. No tengo prendida la cocina, solo lo he puesto en la olla que tenía a baño María y el mismo calor me está poniendo un poquito más líquida esto. O sea, se está manteniendo el calor, pero no la estoy calentando, sino la esencia la evaporo. Pero de esta manera la tengo un poco más líquida, más maleable. Así que si se le solidifica manteniendo la temperatura, no está prendida, está apagada. Con el agua caliente ya vuelve otra vez a estar de esta forma. Tomo la temperatura para que vean de que no me ha subido demasiado, 61, pero el calorcito lo que hizo es que estuviera un poquito más moldeable. Y vertemos en el vaso. Traten de verter todo porque esto puede tapar cañerías. Entonces, si ustedes lo vierten, ya van dejando la olla limpia. Controlando las temperaturas realmente van a tener velas muy aromáticas, porque se abre la molécula, atrapa nuevamente la fragancia y cuando ustedes la encienden va justamente a volver a liberar el aroma. No olviden volver a colocar lo que es el pabilo. Si tienen algo sucio o algo que no les gusta, con alcohol lo limpian. Como luego vamos a completar, no es necesario hasta el fondo. Ya se está enfriando y se está empezando a ver la diferencia. Esperamos, ponemos el pabilo nuevamente en el centro y esperamos a que solidifique más para seguir trabajando. Mientras esperamos con nuestro chocolate, lo pueden romper de esta forma. Por eso es importante el papel. Lo pueden cortar con un cuchillo o rallarlo. Si ustedes hacen la capa fina, es mucho más práctico hacerlo así, porque el rallador tendría que ser grueso para que quede bonito, porque si no, es probable que se tape el rallador. Traten de separarlo para que no se vuelva a pegar. Y ahí tienen bastante chocolate molido. Cuando ya tenemos bastante fría nuestra vela, con un palito de helado, lo que vamos a hacer es bajar de esta manera para que no quede recto, para que quede alguna ondulación, que es lo que le daría el efecto natural. Esta parte, aunque haya quedado sucia, es el efecto natural. No queda recto el batido, sino que tiene esas deformaciones. Lo bajan, no tiene que ser perfecto. Esto, si no les gusta tan recto, lo deforman un poco para que quede como si fuera en la vida real, un batido real.
Ahora volvemos con el resto de sirope. Fíjense en lo fácil que se saca. Esto se saca muy fácil. Lo pueden guardar para otra oportunidad si no quieren, o lo pueden fundir nuevamente, como no está perfumado, las veces que necesiten, siempre controlando la temperatura. Lo que yo voy a hacer es fundirlo para ponerlo para que quede como batido. Pero en esta oportunidad sí vamos a ponerle fragancia. Les voy a explicar a qué punto tienen que poner la fragancia para que no se evapore. Lo volvemos a llevar al baño María. Ya tenemos fundida nuestra parafina en gel. Es importante que sepan el punto miel. Es exactamente el punto que podemos agregar la fragancia para no perderla, porque la parafina en gel levanta muchísima temperatura. Al estar muy caliente, lo que hace evapora la fragancia. Este es el punto miel. Fíjense en cuando ustedes pueden hacer dibujitos, es el punto miel. Agregamos la fragancia. Se notan que ya no lo pueden manipular. Lo que vamos a hacer es, en la misma olla que hicimos el baño María, vamos a volverlo a poner para que abra la molécula, absorba el aroma y luego cierre. Pero recuerden, no lo pueden poner muy caliente porque si no nos va a fundir nuestra cera de soja. Le voy a dar apenas el golpecito sin prender la cocina. Ya la tenemos nuevamente manejable. La ponemos por encima. Fíjense que es como una jalea, como un chocolate. Si reservan algo, pueden ponerlo por encima. Y lo que sobre, lo pueden guardar. Lo funden, lo ponen en un moldecito pequeño y ya ven que sale perfecto. Entonces lo guardan, cuando necesitan de chocolate tienen. Con la pistola de calor ya todo el resto de cera que teníamos, que había quedado bastante sucio, lo que hace es se funde y se va al fondo. Así que volvemos a colocar nuestro soporte de pabilo y esperamos a que solidifique para ir preparando la crema. Mientras esperamos que enfríe, vamos a preparar la crema. Para eso vamos a poner 50 gramos de cera de soja de alto punto de fusión. Recuerden que estas medidas son para el tamaño de mi vaso. Ustedes los tienen que adaptar. Para mis 50 gramos de cera de soja necesito 8% de estearina. Así que sería 4 gramos de estearina para 50 gramos de cera de soja. En este paso no vamos a añadir color. Añadimos todo. Lo ideal sería poner primero la estearina, que es lo más duro, pero bueno, como lo vamos a revolver, va a dar un poco igual. Lo llevamos nuevamente a baño María, controlando no levantar mucho la temperatura, porque justamente necesitamos fundirlo para luego esperar a que enfríe y batirlo. De esa forma tendremos lo que es el merengue. Una vez fundida nuestra cera de soja, tenemos que esperar a que enfríe. Mientras tanto, vamos a tratar de hacer la cañita. Que vamos a necesitar blanco. Ponemos un poco. Y sin que se nos salga, vamos a tratar de arrollarlo. No pongan cañitas plásticas porque pueden ser inflamables. Es mejor hacer así o rellenar una cañita y luego
sacarlo de adentro, pero me parece más complicado. Ahí le van dando la forma. Y esperan a que solidifique. La pueden arrollar para que quede más redondita. Yo le puse algo de color para que quede un poco más vistosa. Ustedes la pueden hacer de otro color o sin color. Vamos a ver qué tal están nuestras fresas. Cuando vierten lo que es la cera de soja muy caliente con respecto al molde, puede pasar esto, que en este diseño no es tan importante. Se chupa, se le suele llamar rechupete, se chupa, se absorbe. Como la vamos a poner como decoración, no es importante, pero para que lo tengan en cuenta, tendrían que calentar el molde o esperar a que baje la temperatura. Seguramente la pusimos muy caliente con relación al molde. Y desmoldamos con cuidado. Al menos sacamos una, a ver, ha quedado bastante bien. Tienen que esperar que enfríen bastante. Yo creo que todavía no están del todo frías como para desmoldarlas. Pero voy a sacar, esta también ha quedado muy bien, ha quedado bonita. Fíjense cómo baja la temperatura rapidísimo. Vamos a medir la temperatura, pero obviamente agregando fragancia en este punto no la vamos a evaporar. ...51... es la temperatura ideal. Muchas fragancias, al tener un color intenso, manchan, ya sea en el jabón como en la cera de soja. Esta fragancia de chocolate me encanta porque es muy clara, no va a modificar nuestro color, porque lo queremos blanco, pero queremos el aroma al chocolate. Compré un kit para hacer velas y tengo otro para hacer jabones. Suele venir una boquilla, lo que es el cierre y la manga. También utilizo este tipo de mangas que son descartables porque la cera de soja es muy grasa. Entonces realmente es bastante engorroso tener que lavar la manga. ¿Cómo preparo la boquilla? Cortamos. Ponemos esto dentro de esta manera. Ponemos la boquilla afuera y ponemos el cierre. Y de esta forma no se va a salir. Si yo quiero cambiar pero seguir utilizando la boquilla de esta manera, es muy práctico porque lo desenrosco y lo saco y lo cambio para otro color. Muchas personas ponen la boquilla dentro, pero es más incómodo. También suelo utilizar doble manga porque estas son bastante frágiles y cuando esto se empieza a tornar espeso puede romperse. Pero como tenemos tan poquita cera, pues puse una sola, pero si ustedes preparan gran cantidad es mejor ponerla doble porque tienen que ejercer un poco de presión y se puede romper. Que si la ponen doble, la interna la tiran y la externa sigue limpita para seguirla usando. En un vaso,
para que no se caiga le damos unas vueltas. Eso se queda ahí quietito y puede ser un vaso, un bollón, inclusive venden unos aparatitos para hacer esto, pero bueno, es ridículo yo creo comprarlo. Y este es el batidor manual que voy a utilizar para airearla. Yo creo que ahí va bien. Preparar poca cantidad es más difícil que mucha cantidad. Porque claro, aquí se ha quedado prácticamente todo dentro. Pero sí tienen que airearla. Si se les queda duro, apenas un poquito de calor. Cuando esté con esta consistencia, la ponemos en la manga. Vamos a preparar más porque me parece que ha quedado muy poquito. Traten de limpiar la boquilla porque si no se va a tapar. Si les pasa lo que me pasó a mí, que quedó muy poquito, se les va a tapar la boquilla. Voy a preparar más con el mismo procedimiento. Ya tenemos fundido más. Es importante que ustedes hagan primero muestras para ver exactamente qué cantidad van a necesitar, para que no les pase como nos ha pasado ahora, de que nos quedamos cortos con la crema, pero lo más bonito es justamente la crema. Así que preparan más, haciendo el mismo procedimiento, mismas proporciones, no va a haber ningún problema. Tenemos que dejar enfriar y luego batimos. Ahora sí tenemos mucha más cantidad y va a ser mejor hacer el batido. Mientras se enfría, vamos a ver esto, qué tal ha quedado. Podemos utilizar media. Y ya la podemos clavar. He vuelto a preparar otra boquilla porque a veces pasa que se solidifica y se tapa. Vamos a añadir la fragancia. Pueden agregar máximo 10%. Yo lo que hago es echar un buen chorro hasta que siento el aroma, que seguramente no es el 10%, es mucho menos, pero hasta un 10% de fragancia pueden añadir. Batiendo con varillas se airea mucho más. Es por eso de que prefiero las varillas. Aquí tenemos más cantidad. No solo va a quedar mejor, sino que va a ser más efectivo lo que les estoy mostrando.
Si ustedes baten con espátula, lo que pueden hacer es que queden trozos y eso tape la manga. Ya cuando está a esta textura, fíjense de que queda sólida y va quedando la forma. Lo pasamos a la manga. Ahora sí tenemos bastante cantidad para decorar y que quede guapísimo. Todo lo que sobra, bueno, perderían lo que es la fragancia, pero se puede volver a calentar y hacer otra cosa. La fragancia con el calor se va a evaporar. Yo le di con las varillas y luego seguí con espátula, porque ya estaba aireado. Se está quedando un poco duro, por eso les digo a veces poner doble bolsa. Si les pasa eso, que se rompe la manga, fíjense en qué fácil que es cambiarla. Cambian la boquilla porque esta mezcla ya la tienen lista. Ponemos otra vez la boquilla y podemos seguir. Porque hay que trabajar realmente rápido. Y hacer fuerza, porque a medida va endureciendo es bastante difícil. Ahora mismo quedan sueltas, pero luego cuando todo esto enfríe sí va a solidificar y no se va a salir. También pueden ponerle un poquito de sirope por arriba. Voy a ponerles con el sirope que nos ha sobrado. Una vez fundida la parafina en gel, la podemos verter a modo de sirope. Cuanto ustedes más batan, más burbujitas les va a quedar. La tratamos de poner en huequitos. Para dar ese efecto derretido, pistola de calor. Por ejemplo, así. Para que quede más realista. Algo de chocolate por aquí para que dé justamente ese efecto derretido. Dejamos enfriar y limpiamos con alcohol por fuera. Espero que le haya gustado a Mari Carmen el video de hoy. Nos vemos en el próximo video.